Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Por ejemplo, ¿cómo se sienten para el examen el miércoles? Acaban de decir que tenemos más tiempo para subir las calificaciones. Pasamos el examen para el viernes 22. Tendríamos 2 clases más. 2 días más. Y el día martes y miércoles hacemos más ejercicios de la distribución normal. Porque hoy para meter los 2 temas de variables aleatorias uniformes y normales, siento que es mucho. Entonces, el 22 el examen en el horario de clase. Ok, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Para estudiar mejor. ¿Quieren la media hora antes o la media hora después de clase? Para que dure el examen 2 horas. Sería el viernes, ¿verdad? Ajá, el viernes. Yo creo que antes, profe. No Media sabemos hora si antes. vamos a tener la clase después, pero las antes no. Y Ok. las anteriores ya no tenemos. Entonces, espérenme, déjenme anotarlos porque no hago el registro de los exámenes o de las cosas, no me acuerdo. De los ejercicios sí, pero de los exámenes no, de las fechas. Examen no me acuerdo. Entonces sería el viernes. Ustedes sería el viernes 22. 22, tenemos clase de 5:30 a 7, que inicia a las 5. ¿5 a 7? ¿Cuántas preguntas va a tener, profe? No sé, todavía no lo hago. Por eso se están poniendo a estudiar. No lo sé todavía. Lo voy a pensar este fin de semana. Se supone que están preparados, ¿no? Han estado estudiando para este tercer parcial. ¿Todo va a ser a lápiz y papel o vamos a tener que pluma. hacer algo en Excel? A pluma. Ajá, pero Todo a pluma. me refería a si vamos a tener que hacer algo en Excel, así o... No. Ah, bueno. Sí van a venir ejercicios de integración, por eso le quiero dedicar un poco más de tiempo a este ejemplo de variables aleatorias uniformes, que es donde podemos hacer cálculos con integrales. La otra cosa, el examen va a ser todo a pluma, va a durar 2 horas. Van a tener 15 minutos después de las 2 horas, 20 máximo para subir su examen. Cumplan con el horario nada más. De los 20 minutos después de clase, vamos a ver cómo les va. ¿Qué otra cosa? Si entregan su examen a lápiz y no se ve, no va a haber reclamaciones en la calificación. Solamente puedo admitir reclamaciones si lo hacen a pluma. ¿De acuerdo? Profesor. Todo a pluma. Sí. Entonces, en esta clase vamos a ver el caso de variables aleatorias continuas. Nosotros ya vimos funciones de densidad de probabilidad para variables aleatorias discretas. Ahora toca ver el caso para variables aleatorias continuas. Nuestro primer caso es el de variables aleatorias uniformes. Vamos a decir que una variable aleatoria está distribuida uniformemente en un intervalo A, B, si su función de densidad de probabilidad es de esta forma. Toma el valor 1 entre B menos A para los valores de X que se encuentran entre A y B, y 0 en caso contrario. Primero, como hubo problemas en la tarea en donde tenían que calcular la media para una variable aleatoria continua, vamos a calcular la media
para el tipo de variables aleatorias uniformes. Comiencen el cálculo ustedes solitos. Comiencen el cálculo. Ya tienen aquí la función. Ya tienen aquí la fórmula de cómo debemos de hacer el cálculo de esta media. Yo recomiendo que hagan la integral solitos para que en el examen, cuando les ponga una similar, les vaya bien. Les comenté la clase pasada que alguien mandó el ejercicio y estaba integrando 2 veces. No sé por qué está haciendo eso. O a ver, para iniciar esta integral. Si dice que la media debe de ser la integral de menos infinito a infinito de t por la función respecto a t, ¿qué debo de cambiar aquí en esta integral al sustituir? ¿Qué cambios debo de hacer? Pregunta para ustedes. ¿Qué cambios tendrían que hacer ustedes si les pusiera un ejercicio así en el examen? Definir los límites de integración. Los límites de integración ya están aquí de menos infinito a infinito. ¿Qué podían hacer? ¿Qué hacíamos con las anteriores antes de empezar a integrar? T Bueno. es una constante y se saca, ¿no? ¿O no? No, T es la variable de integración. Aquí te dice con esta diferencial de T, te dice con respecto a qué variable estás integrando. Ah, cierto, cierto. O sea, en vez de tener dx, tenemos dt, ¿no? Ajá. Ok. En este caso, lo que se haría, se haría otra integral de menos infinito a A ver. luego de a a b, y luego de b a más infinito, ¿no? Siendo que las que tienen infinitos se cancelarían. ¿Por qué se cancelaría? Porque da 0, ¿no? Cuando se tiene una integral de un límite definido, bueno, un intervalo cerrado a un infinito, creo que se hace 0 la integral, ¿no? No recuerdo bien. El intervalo no es cerrado. El problema aquí se hace 0 porque f, ¿cuánto vale en esta integral? 0. 0. ¿Y aquí cuánto vale f? 0. Entonces, aquí es b, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda? La pizza. Apaga tu micrófono, Ezequiel, Sí. por favor. Entonces, solamente nos quedamos con la integral de quién a quién, la integral de a a b de f de t, pero aquí ¿cuánto debe de valer f de t si ya estamos sustituyendo? ¿Cuánto vale f de x en el intervalo a, b? ¿X? No, Sería 1 entre b menos a. 1 sí. entre b menos a. Ver, la anterior. El armadillo. Ah, el mar que está chido. Entonces, aquí tenemos ya Halo, nuestra son de Halo, integral. ¿sí? Apaga tu micrófono, por favor. The Gears of Wars, The Gears of Wars. Ezequiel, apaga tu micrófono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer el cálculo de esta integral? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el cálculo de esta integral? Tengo a t multiplicando un valor constante. Aquí estamos integrando con respecto a t. Lo de acá, a pesar de que mi función tenga el valor de b y a como símbolos, Sale esto constante, ¿no? es una constante. ¿Qué se hace con las constantes cuando se está integrando? Se sacan fuera de la integral. Sacan. Sale del integrando. ¿Y cuál sería la integral de t? T E cuadrada. cuadrada sobre 2. Exactamente. Entonces todos los valores que sean diferentes al determinante, que en este caso es t,
se consideran constantes y se sacan. Y están multiplicando a todo lo que tienes en tu integrando, sí. Ah, ok. Vamos a copiar nada más lo que nos necesitamos nosotros. Entonces vamos a repetir el valor 1 entre b menos a y vamos a insertar primero unos corchetes. Después la fracción en donde vamos a meter t cuadrada entre ¿cuánto? Entre 2. T cuadrada entre 2. Y nos falta hacer el cálculo al evaluar en los límites de integración. Vamos a meter otro símbolo para especificar esos valores de evaluación, donde estamos evaluando. Vamos a ponerlo así. Y abajo vamos a escribir el límite inferior, que sería el valor de A. Arriba vamos a escribir el límite superior, que sería el valor de B. Y esto, ¿cuánto nos daría entonces? Sustituyendo. ¿Cuánto me daría? B cuadrada más ¿cuánto? O menos ¿cuánto? Menos A cuadrada. Ajá. Menos A cuadrada. Entonces, esto podemos factorizarlo aún más, si no me equivoco. ¿Cuánto da? Entonces, el promedio. Ahí podemos hacer una factorización más todavía. Un productor y conjugador. Algo así. A ver, hagan este cálculo. Para que recuerden un poco de álgebra, hagan este cálculo. ¿Cuánto da B menos A por B más A? Es B cuadrada menos A cuadrada. Exactamente. Entonces, si B cuadrada menos A cuadrada lo estoy dividiendo entre B menos A y divido de este lado entre B menos A también, ¿qué ocurre? Se eliminan arriba y abajo. Se elimina B menos A. Entonces, como resultado de esta división, obtendríamos B más A. Entre 2, ¿no? Hasta ahorita no he puesto el 2 aquí. Ah, ok. No he puesto el 2. No Sí. hemos puesto ningún 2. Aquí sí. Aquí borramos esta parte y solamente nos quedamos con B más A entre 2. Esta sería la esperanza para una variable aleatoria continua que tiene esta función de densidad de probabilidad. Ahora, Profesor, ¿sí? es que dejó B más 2 y es B más A. B más A. B Sí, más A. perdón. Sí, muy bien. No, sí. Sí, díganme, porque luego subo el archivo y ustedes Sí. lo vuelven a leer, o sus compañeros que no se conectan lo vuelven a leer y preguntan. Es mejor que suba lo más correcto posible. Entonces, ahora vamos a calcular la varianza. Para la varianza, nosotros decíamos que la varianza de una variable aleatoria era la integral de menos infinito a infinito de t menos la media, todo esto elevado al cuadrado, multiplicada por la función de densidad de probabilidad e integramos con respecto a la variable t. Esta integral, ¿cuánto nos debe dar entonces? ¿Qué tengo que hacer?
¿qué puedo hacer para calcular esta varianza? Ya tengo el valor de la media. Ya tenemos el valor de la media. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Antes de sustituir el valor de la media, ya lo podemos sustituir de una vez. Ya tengo el valor de la media. Voy a agarrar el valor de la media y lo voy a sustituir aquí. ¿De acuerdo? Sí. Tendríamos que hacer el mismo cambio en los límites de la integral, ¿no? Igual que arriba. Sí. Tenemos que hacer los mismos cambios. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? También, lo que comentó el compañero, hacer los cambios. Entonces, tenemos que poner aquí la integral de menos a. Sería la integral de a a b. Si hiciéramos los cambios, todos, la integral de menos a, de menos infinito, aquí en a más quién. La integral de a a b. Exactamente, la integral de a b de esto mismo. Y nos falta una tercera integral. De b a infinito. Exactamente, de b a infinito. Pero ¿cuánto vale f de x tanto en menos infinito a como de b a infinito? ¿Cuánto vale la función? 0. 0. 0. Entonces, para calcular la varianza, lo único que tenemos que hacer es calcular esta integral. Pero esta integral hay que hacer en esta integral hay que hacer la sustitución de ese valor de f. ¿Cuánto vale f de t en a y en el intervalo a, b? 1 Sobre b. entre b Entre b menos a. menos a. Exactamente. Entonces, de aquí lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Ustedes díganme. Les conviene más decirme ustedes que a que yo termine de resolver la integral, porque les comento, va a venir una igual en el examen. Desarrollar el cuadrado y Antes de desarrollar el cuadrado. Sacar el 1 sobre b menos a afuera. Sí, esas constantes uno las saca antes de hacer algo, ¿no? Estorba mucho ahí. No nos sirve para nada, solamente nos está haciendo ruido. Lo vamos a sacar aquí afuera y vamos a elevar el cuadrado de esta cantidad. Entonces, ¿cuánto vamos a tener al elevar al cuadrado? B cuadrada más 2ab más a cuadrada sobre 4. Ah, no, pero es todo el binomio, ¿verdad? Todo. Entonces, deberíamos obtener aquí abajo, paréntesis, deberíamos de obtener cuánto daría el primer término. Elevamos al cuadrado.
significa que este primer término debe de elevarse al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Tenemos un menos. Debe de ser menos ¿cuántas veces el producto de estos dos? 2. Entonces, ¿cuánto Dos. va aquí? B más A por T. Por T. Y nos falta elevar al cuadrado el último término. ¿Están de acuerdo? Sí. Profe, Sí. pero el término del medio no sería sobre 2 también. No. 2 entre... Si no, sí, elevas sí. al cuadrado, Sí. debes de multiplicar este por esta Ajá, potencia. y se eliminan. cancelaría el 2. Sí, Exactamente. Entonces, gracias. ahora tenemos que hacer también esta potencia, pero esto lo vamos a dejar hasta el final. Primero vamos a integrar. Esto es una constante de todos modos. ¿Qué tenemos que hacer aquí para calcular esta integral? Antes de hacer el cálculo directo, ¿qué tendría que hacer? Tengo ¿Podría? una suma ¿Factorizar? de integrales. Antes de factorizar, tengo una suma de integrales. ¿Qué puedo hacer con una suma de integrales? Separarla. Sí, De cada separarlas y evitar ver todo eso muy junto, todo junto. Evitarme problemas. Esto sí lo sé integrar. Entonces, esto va aquí. La integral de A a B. Lo mismo aquí. Necesitamos otra integral. Esto es una constante. ¿Están de acuerdo que lo podemos sacar afuera? Afuera de la integral. Sí. Sí. Entonces, ¿qué sigue? También esto lo podemos sacar de la integral. Ahora sí, ya tenemos 3 integrales para resolver. ¿Cuánto daría la primera integral? T cúbica sobre 3. Sí. T cúbica sobre 3. Sí. ¿Y esto de dónde a dónde lo tenemos que evaluar? ¿De dónde a dónde lo tengo que evaluar? De A hasta B. A, B. Justamente de A a B. El siguiente término, ¿cuánto me debe de dar? T cuadrada sobre 2. T cuadrada por B más A sobre 2, ¿no? T cuadrada sobre 2. T cuadrada sobre 2. Y el último término, Sería nada más X, ¿no? T, ¿no? T. Pero multiplicado por este término.
todo para no volver a escribirlo. Y lo que no me sirve es esto. Esto. Esto sí. T. ¿Y qué sigue? Esta barra está de más. ¿Qué sigue? Podremos factorizar. Evaluarlo. Sí. Está bien. Está bien. Entonces, sigue evaluar. Realizar esta evaluación. Profe, una pregunta. ¿Sí? El menos B más A que está hasta el final sale sobrando, No ¿no? va. Porque No va, sí. No va. Me faltaba borrar esto. Sí, tienes razón. Entonces, sigue evaluar esta cantidad. Para evaluarlo, si evalúo el primer término, ¿cuánto voy a obtener? B al cubo menos ¿cuánto? A al cubo. Exactamente, B al cubo menos A al cubo. Y ya podemos quitar esto de evaluación. Y el siguiente, menos B más A. ¿Cuánto daría el siguiente término? B cuadrada menos A cuadrada. Menos A cuadrada. B cuadrada. B cuadrada menos A cuadrada. Y el siguiente término. B menos A. B menos A. B menos A nada más. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues comenzar a factorizar. ¿Cuánto daría el primer término si factorizo un B menos A? Sería B cuadrada menos A cuadrada entre 3, ¿no? B cuadrada menos A cuadrada entre 3. Sí. Y este se cancela. El siguiente, ¿qué pasa si con este B más A? Quedaría B menos A sobre 2, ¿no? B menos A sobre 2. Este sí se Pero conserva. no se puede cancelar, ¿no? Porque están multiplicando. Aquí no se puede cancelar. Aquí ¿cuánto nos daría? Esto sí lo podemos desarrollar. Aquí ¿cuánto daría? 4. Borramos el cuadrado. Y aquí arriba ¿cuánto obtendríamos? B más A al cuadrado. B más A al cuadrado. Esta sería nuestra varianza. Lo Profe, podemos factorizar. En el segundo término no se cancelaba un B menos A que factorizamos de ese cuadrado. Es No. que B cuadrada menos A cuadrada puede volverse a desarrollar como B menos A por A, B más A. Entonces podemos Sí. factorizarlo y volverlo a dejar B más A y vuelve a quedar otra vez B cuadrada menos A cuadrada. Y ya quitamos el coeficiente que multiplica esa fracción en el segundo término. Y en el último término, igual se quitaría el B menos A porque se factorizó de los tres, ¿no? Sí. Hay que realizar los productos, como comentó su compañero.
Entonces, ¿cuánto daría este producto? Hay que hacer este producto. Lo mismo con este. Es que le hacía el comentario porque había sacado un b cuadrada, digo, b cúbica. Ay, ya no entendí. Pensé que él había hecho la factorización de b menos a de todos. No, solamente se puede hacer aquí en el primer término. 1 entre b menos a. Sí, se puede hacer en todos. Nos faltó multiplicar el 1 entre b menos a. Es que es por todos, ¿no? Iba un coeficiente que multiplicaba todo. Nos falta multiplicar por todo para que se pueda factorizar ese 1 entre b menos a. Entonces, este 1 entre b menos a, vamos a cortar todo esto. Nos están faltando unos paréntesis por ahí. Ahí está. También lo mismo con este de aquí abajo. Cortar. Y, ¿qué es lo que sigue? Para que este cancele aquí 1, obtendríamos aquí arriba, ¿cuánto? Un b más a. ¿Sí o no? Para que este cancele aquí algo, vamos a obtener un b más a. Y este se cancelaría. Este cancela este. Entonces, ahora resta operar con esto de aquí abajo. B menos A al cubo. Y aquí debemos de trabajar con esto. ¿Están de acuerdo que yo cuando multiplique ese B más A por este B más A que tengo aquí adentro voy a obtener un B más A al cuadrado? Sí. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es operar con estos dos. ¿Cuánto nos daría? Ese B más A al cuadrado entre 4 menos B más A al cuadrado entre 2. Yo digo que eso nos da menos B más A al cuadrado entre 4. ¿Sí o no? ¿Por qué, profe? Estos dos. A este tienes un cuarto de B más A al cuadrado menos un medio de B más A al cuadrado. Son dos, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora solamente resta operar con estos dos términos que quedan. Para hacer eso, yo lo que puedo hacer es, primero, vamos a poner 1 entre 12 para poder operar con ellos. Pero, profe, ¿no están sumando? Porque es b más al cuadrado de un medio más b más a cuadrado de un cuarto. Ajá. Tienes una cantidad dividida entre 4 menos la misma cantidad entre 2. ¿Pero por qué se restan? Porque tiene signo negativo. Tiene signo negativo aquí el primer término. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Aquí arriba debo de multiplicar por 4 aquí en AB cuadrada menos A cuadrada. Y le tengo que restar ¿cuánto? Menos 3 veces lo mismo, ¿no? Exactamente. ¿Sí van siguiendo los demás lo que estamos haciendo? ¿Los cálculos? Sí. Bueno.
Entonces, esta varianza la podríamos dejar expresada así. Ya realmente ya no falta gran cosa. Solamente la vamos a usar para el siguiente ejercicio. Entonces, ¿esto cuánto me daría? 4b cuadrada menos 4a cuadrada. 4. En el siguiente, ¿cuánto me daría? Aquí debo de poner menos 3b cuadrada. ¿Sí? Ajá. Menos 3a cuadrada. Menos 3a cuadrada. Y falta un término. Esto sería lo que obtenemos. Entonces, tenemos que factorizar este 4, este b cuadrada, este 4b cuadrada, cancela este menos 3b cuadrada. Y debemos de tener aquí menos 7a cuadrada. Menos 6ab. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. ¿de dónde había sacado el 6AB? Eleva al cuadrado esta cantidad. B Ah. más a al cuadrado, vas a obtener b cuadrada más a cuadrada. Y Ok. tienes aquí un 3 multiplicando. Gracias. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra varianza. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ya con números. Otra cosa. Antes de pasar al ejemplo, como ya conocemos quién es nuestra función de distribución de probabilidad, nuevamente, la función de distribución acumulativa va a estar dada como la integral de menos infinito a x de nuestra función f de t respecto de t. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hacer el procedimiento anterior, pero para una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo 0,1. Queremos calcular la media y la varianza. Con lo que acabamos de hacer, ¿qué podemos hacer para calcular la media y la varianza? Si ya conocemos los valores de A y los valores de B. Evaluar, ¿no? ¿Evaluar en quién? En 0 y en 1. Ajá, pero ¿qué tenemos que evaluar? La media y la varianza. Exactamente. Nada más jalamos estos cálculos que hicimos y vamos a sustituir los valores de A y B que tenemos anteriormente. B, ¿cuánto vale B? En este caso. 1. ¿Cuánto vale A? 0. Entonces la media para una variable aleatoria distribuida uniformemente es de 1/2. ¿Y la varianza? Sería 1 entre 12. 1 entre 12. Entonces, este es el primer ejemplo. Ahora, un ejemplo en donde tenga que ver con números o alguna aplicación. Imagínense que las cuotas de 40, antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿tienen dudas en lo que acabamos de hacer aquí arriba? ¿Dudas? No. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? Si pongo un ejercicio así en el examen, ¿ya podrían calcular la media y la varianza con lo que acabamos de hacer ahorita?
¿Sí? ¿Sí o no? ¿Van a venir ejercicios así, Sí, profe? sí van a venir. Tiene que venir No, no, yo no tiene que podría. venir uno y uno. ¿Qué parte no entendiste, Missy? Es que yo no, es que no sé, como que me revolvió cuando estábamos, ¿cómo se llama? Integrando. Ajá. Subo el archivo y antes de que leas el archivo, agarras la fórmula y lo calculas a mano tú también. Ok. ¿Sí? Eso te va a ayudar más. Profe, ¿Dónde? Sí. nada más que pues sí, son un poco más tardados estos, ¿no? O sea, sí nos llevaría un poco de tiempo. Sí, sí, sí es un poco tardado, pero al menos lo que sí les puedo pedir, puede ser que no les pida la varianza y la media, pero sí les puedo hacer el procedimiento de ahí arriba. De hecho, deberían de tardarse media hora haciendo uno de estos. Ahorita nos tardamos media hora. Y eso porque tenemos que copiar y pegar estas cosas. Sí se pueden. Se puede. No sé cuántos ejercicios de cálculo les vaya a poner el otro compañero, pero al menos 5 yo creo que sí se los puede poner en un examen de 2 horas. No sé. ¿Todavía no hacen el examen? ¿De cálculo? Cálculo. Ah, lo que pasa es que integral solamente lo van a hacer los que estamos en extra. Lo va a dejar 5. Ajá. Sí, en el extra sí les puede poner, en el extra no siempre ponen 5, les pueden poner más. Para un Pero examen de solamente va a 2 venir horas de integral. se pueden poner 5. Entonces, en probabilidad puedo poner uno de este tipo. No ponga ninguno, profe. No, sí lo tengo que evaluar. Esto sí se tiene que evaluar, sobre todo porque desconozco que vayan a ver con el profesor de modelación y simulación con lo que vayan a llevar. Pero esta formulita, aunque parece muy sencilla, es muy útil para, bueno, en modelación y simulación van a ver algo de cómo se podría generar este tipo de variables aleatorias y esto me podría representar la llegada de alguna persona al banco, al doctor. Y esta fórmula, aunque es la más chafa y se ve muy poquito, es con lo que se empieza a trabajar porque son las únicas variables que nosotros podemos generar inicialmente. Después, con ayuda de las que generan con distribución uniforme, pueden generar de otro tipo. Entonces, desconozco si lo vayan a ver, pero si lo van a ver, es mejor que de una vez sepan cuál es la media de las variables aleatorias con distribución uniforme en este intervalo. Y no van a tener problemas. Entonces, se ponen a estudiar. Vamos a hacer otro ejemplo de todos modos ahorita. El ejemplo siguiente. Las cuotas anuales, alguien que lo lea. Quien quiera leerlo. Las cuotas anuales. Adelante. Ok, bueno. Las cuotas anuales de 40 compañías para un seguro de $25,000 para hombres de 35 años varía de 81.5 a $111.5. Hasta ahí. En este caso, nuestra variable aleatoria para este ejercicio la vamos a denotar por X y va a denotar la cuota del seguro. ¿Ustedes están de acuerdo que esta variable aleatoria puede variar desde $81.5 hasta $111.5? Por eso tendríamos una variable aleatoria continua, porque ¿esto qué es? Un intervalo. ¿De acuerdo? Y entonces cuando es discreta es cuando no hay intervalo, ¿o cómo? Cuando no hay intervalo. Ah, ok. Entonces, el ejercicio nos pide lo siguiente. El que acaba de hablar, ¿qué nos pide calcular para el inciso A? Dice, calcular la probabilidad de que la cuota se encuentre en un intervalo de 81.5 a $91.5. Vamos a hacer primero ese. Vamos a cortar esto.
Y tendríamos que modificar esta función un poco. ¿Quién es el valor de A y quién es el valor de B aquí? A sería 81.5. 81.5. Y 81.5. Entonces, A Pero debe sería de ser... 91.5, ¿no? ¿Cómo? Sí. B no sería 91.5. Ah, es No. que en probabilidad puso una cifra diferente a la que puso en el inciso A. Bueno, 0.5. No, pero primero tenemos que ver quién es la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Si esta variable aleatoria varía entre estos valores de A y B, primero debemos de decir quién va a ser la función de distribución, la función de densidad de probabilidad. Ah, ok. Antes. Es más, esto lo voy a poner antes del inciso A. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a calcular su función de densidad de probabilidad primero. Entonces, en este caso, A es 81.5 y mi valor de B es de 111.5. ¿Esa diferencia cuánto da? 30. 30. Esta es mi función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que me está pidiendo aquí abajo calcular, ¿cuál es la probabilidad de que la cuota se encuentre en un intervalo de 81.5 a 91.5? ¿Cómo calculo eso? ¿Están de acuerdo que si yo calculo la función de densidad de probabilidad de 91.5 voy a obtener lo que quiero? Antes de que me contesten, vamos a hacer todos los cambios aquí. Aquí en 91.5. profe, ¿no sería 81.5? Sí, 81.5. Y debemos de hacer la sustitución de f de x, pero en la variable t. F de t sería 1 entre 30. ¿Qué tengo que hacer para hacer este cálculo? Antes de que me digan el cálculo. Esta función es una función constante. Es una función constante. ¿Cuál sería la gráfica de esa función? Aquí tenemos el valor de 91.5 y aquí tenemos el valor de ¿cuánto? De 111.5. 111.5. ¿Cuál va a ser la altura de esa función si mi función f de x vale 1 entre 30 en el intervalo de A a B? Ahí dice f O de sea, hay x. que hacer la resta. Hay que hacer la gráfica. F de x es 1 entre 30 para x entre A y B. A vale 91.5. 91.5 menor o igual que x y esto es menor o igual que 111.5. Este es f de x. ¿Cómo grafico esa función? ¿Qué obtendría al graficar esa función? Este es mi eje y. Y este es mi eje de las x. De las y, perdón. Eje de las y. Y este es el eje x. Este es mi eje x. Y este es mi eje de las y. Y aquí está el origen. Por aquí está el origen. ¿Cuánto va a valer la función? En 91.5. ¿Cuánto vale esta función si yo evalúo 91.5? ¿Cómo que cuánto va a valer?
¿Sí? ¿Cuánto vale si yo evalúo la función en 91.5? 2 punto y cacho, casi 3, ¿no? No. ¿Cómo evalúan una función? Solamente quiero evaluar una función constante en 91.5. ¿Cuánto da esa función evaluada en 91.5? Si Es dice una que línea vale constante, ¿no? En un tercio. sí, en 1 entre Treintavo. 30. Un Sí, treintavo. en 1 entre 30, perdón. Entonces, ¿cuánto va a valer esta función si yo evalúo fuera de estos intervalos según la definición que habíamos dado, ¿no? 0 en caso contrario. ¿Cuánto va a valer acá? ¿Cuánto va a valer acá? 0. 0. Entonces, en el intervalo que me interesa es de 91.5 a 111.5. ¿Cuánto va a valer en 111.5 esta función? 1 entre 30. 1 entre 30. ¿Cuánto va a valer en los x que se encuentran aquí esta función? 1 entre 30. 1 entre 30. Entonces, Va a ser una va a recta. ser así, una recta. Exactamente, una recta. Vamos a ponerlo con esta, una recta. Y la integral de aquí a acá tiene un área de 1. La integral de aquí a acá nos da el valor de 1. Ustedes recordarán que en la preparatoria les decían que calcular la integral de a b de una función lo usábamos para calcular el área bajo la curva. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Bueno, si no lo repasan, este rectangulito tiene un área de 1. Tiene un área de 1 en términos de probabilidad. Ajá. Este rectangulito tiene un área de 1. Entonces, nos están pidiendo calcular la probabilidad de que los pagos se encuentren entre 91.5. De hecho, me estoy equivocando. Los intervalos de donde a dónde empezaban. De 81. 81.5. A 111.5. Entonces, hasta acá, ¿no? 81.5. Y aquí también, 81.5. Entonces, lo que me está pidiendo mi problema es calcular la probabilidad de que la cuota se encuentre entre 81.5 y 91.5. Lo que tengo que hacer para calcular esa probabilidad es calcular el área bajo mi curva de 81.5 a 91.5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la integral de 81.5 a 91.5 de la función, que sería 1 entre 30 con respecto a la diferencial de t. ¿Y esto quién sería? Esto es f de 91.5. 91.5. Y esto también es la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor o igual que cuánto? Que 91.5. Entonces, vamos a ver cómo les va en el examen final. Pónganse a estudiar de todos modos. Yo entiendo que es pandemia y que estamos encerrados en la casa, chicos, pero de ustedes depende si el día de mañana van a ser buenos ingenieros. Repasen esto. Esto es de la prepa. Esto sí lo vieron en la prepa, el área bajo la curva. Este rectangulito tiene un área de 1. Cuando queríamos calcular solamente una porción del área que se encuentra debajo de una curva, integrábamos en un subintervalo nada más. Entonces, ¿sí les trae algo a la memoria esto o no? Solo va a venir uno. No voy a poner más de uno en el examen. Uno. Por eso a los que lo mandaron en tiempo y fecha les pedí que lo agregaran al final. Que agregaran su ejercicio al final.
porque al menos repasaron su tema. Entonces, hagan este cálculo. ¿Este cálculo cuánto me daría entonces? ¿Cero? No. Uno entre 30T evaluado de 81.5 a 91.5, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto daría esa diferencia? 10 entre 30. Entre 30. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la cuota se encuentre entre 81.5 y 91.5? Un tercio. Un tercio. Y se acabó. Por eso les dejé los primeros 2 exámenes para llevar, para que en esta tercera parte amortiguar el examen, ¿no? Amortiguar el examen de la última parte. Porque eso sí va a venir muy difícil, profe. No, pero me imagino que como vienen de pandemia, algunos de ustedes llevaron cálculo desde tercero o cuarto semestre. Creo que en la vocacional se lleva en cuarto al menos. ¿Tú vienes de la 8 también? Sí. El cálculo integral es de cuarto, me parece. De cuarto. Integral es de quinto. ¿Y te acuerdas? No. Entonces, yo asumo que la mayoría vienen igual, así que no lo recuerdan. Entonces, y se me ocurrió dejarle los 2 primeros para llevar, para amortiguar el impacto, porque si hago todos los ejercicios en clase, estoy consciente de lo que va a pasar. Si les hubiera evaluado así todos con cámara prendida, estoy consciente de qué pasaría. Ok. Entonces, por eso fueron los primeros exámenes para llevar. Y esto ya se pueden poner a estudiar ustedes. Recordar, agarrar sus libretas. Entonces no se espanten, de todos modos. De los que estuvieron trabajando los tengo registrados. Y a los que me manden su ejercicio en el momento que les dije que lo mandaran, lo van a anexar al final y me toman captura de pantalla de lo que les dije. Obviamente a los que trabajan, pues se les tiene que recompensar por su trabajo, ¿no? Si les va mal en el que ponga aquí, se compensa con lo que mandaron. Entonces vamos a hacer los cálculos en la hoja directo. Entonces aquí el compañero dijo que era un tercio nada más. Está bien. Lo mismo voy a intentar hacer en ecuaciones, pero en ecuaciones es más difícil hacer eso, porque para ecuaciones diferenciales requiero que sepan bien cálculo integral y diferencial. Va a ser un poquito más complicado, pero no es imposible. También por eso me animé a hacer este ejercicio hoy, para que estén conscientes de que esto existe y cuando lleguen ecuaciones no tengan topes con la carrera. Vamos a hacer el inciso B. Profe, dijo que usted también va a dar ecuaciones. Ecuaciones diferenciales. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Y ecuaciones diferenciales a la par. Se aprenden los métodos y las aplicaciones. Las aplicaciones depende de los temarios que hayan visto en física. Todavía... O sea, ¿son 2 materias diferentes? No, es la misma. Es la misma. Okay. Creo que dura 6 horas. Okay. 6 horas. Entonces... ¿Cómo que dura 6 horas? Son 6 horas a la semana. Ah, ok. Entonces, casi diario. Vamos a calcular la probabilidad de que la cuota se encuentre en un intervalo de entre 95.5 y 96.5 dólares. ¿Qué tengo que calcular? La probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre quién y quién. 91.5 y 96. $96.5. Entonces, ¿qué sigue para hacer este cálculo? Es una variable aleatoria continua. ¿Qué es lo que tengo que usar? La función de distribución de quién y de quién.
De 91.5. No, aquí va el Primero va más 96, ¿no? 96.5 menos 91.5. 5. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué arriba el intervalo solo fue de que X era menor o igual a 91.5 y abajo sí fue de 91.5 a 96.5? Porque ¿cuánto vale tu función abajo de 81.5? 0. 0. Y esta, ¿cómo la definimos? La integral de menos infinito al x de tu función evaluada en x, f de x. Fíjate aquí cómo está definida la función. ¿Cómo está definida la función? Esta función, ¿de dónde a dónde va a ser la integral realmente? De ¿Sí va a menos ser desde menos infinito? ¿Mande? ¿Sí va a ser desde menos infinito? Ajá. Sí. Pero ¿cuánto vale realmente la función? Vamos a 0. partir la función otra vez. Sí, vale 0 en ciertos intervalos. De menos infinito a 81.5 es donde vale 0. Y de 81.5 a x es donde la función es distinta de 0. Entonces esta integral no tiene caso que la vuelva a escribir aquí abajo. Solamente me interesa la integral de dónde a dónde. De 81.5 a 91.5. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, porque son los valores que te pide ahí, ¿no? Exactamente. Así es, Ahora, ya calculé el valor de f de 91.5, ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es el que me falta calcular? El de 96.5. 96.5 y le tengo que restar el valor que ya calculé, menos el valor de 1/3. ¿Cuánto va a valer esta integral? La primera. Profe, ¿Sí? perdón, ¿puede repetir eso? ¿Cuál es? ¿Cuál parte? O sea, ¿le tenemos que restar eso a 1/3? Un medio. ¿Un medio? No, la Esta evaluación es un cantidad, medio. vamos a ponerla. Esta cantidad, f de 91.5, debe de ser de 81.5 a 91.5. Pero ¿estás de acuerdo que esta segunda integral ya la calculamos anteriormente? Sí. Entonces, aquí solamente voy a volver a copiar estas dos y voy a sustituir el valor de 1/3. Ok, ya, gracias. Y es un texto, un sexto. 1/3. ¿Cuánto da la primera integral? Un medio. 1/2. ¿Y le tengo que restar? 1/3. 1/3. ¿Esto qué valor me da? Dijeron 1 entre 1 sexto. Sí. Ahí está. Profe, ¿por qué da un medio? 1/2. ¿Cuál es la integral de 81.5 a 96.5 de una función constante que vale 1 entre 30? Son 15 sobre 30. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos aquí abajo. Vamos a copiarlo para que no se vea todo amontonado. Nada más dar el valor. Esta es la probabilidad. 1 sexto. Entonces, no se preocupen. Bueno, la mayoría no tiene por qué preocuparse. La mayoría tiene los 18 puntos. El puntaje extra que les llega a decir de estadística también valen. Por ahí hubo un ejercicio de ingresos de Estados Unidos que vale medio punto. Por ahí
hay puntos que tienen extra. Eso va a componer el promedio al final. Profe, ¿cómo que los 18 puntos? La mayoría tiene 10 en el primer parcial, la mayoría, o 9. En el segundo examen, bueno, a los que llevo calificados ya tienen buena nota, tienen 9 o tienen 10. Entonces ya tienen 18. En el poli se dan 3 calificaciones y las 3 se suman y se saca el promedio. Entonces, pues la mayoría va aprobando, se podría decir. Vamos a ver. Ah, ok. Con sus tareas de puntaje, vamos a ver cómo les van. Desde la afirmación de que más de 6 es vanidad, ahorita ya estamos trabajando por vanidad, digámoslo así. Sí, exactamente, digamos, ya se amortiguó sus calificaciones, ahorita un 70 tiene el 6 ahorita. Ahorita lo que saquen extra es para pues ya sacar el 8, el 9. Sí se puede sacar. ¿Te entiende? Sí. Sí, profe. Es que los escucho preocupados, los escucho raros, preocupados. Aranza, ¿o es Paola la que dijo sí? Sí. Pero creo que tú te traes buen promedio. También tú, Mitzi, sacaste 10 en el primer examen. Aún así preocupa, profe. Sí, el Bueno, se promedio. ponen a estudiar. ¿Qué tal Se ponen a si nos estudiar equivocamos en todos. tercer parcial y ya la regamos en los primeros 2? No pasa nada. Confíen en sus respuestas. Ahora, el último ejercicio. El último del día. Lo demás lo vemos más adelante porque este tema ya fue suficiente. Profe, espere antes de que avance, perdón. O sea, es que ya no entendí de dónde salió en un sexto. O sea, ¿qué hicimos? Restar a un medio le quitas un tercio. Ah, ok. Gracias. A ver, va de nuevo. Queremos calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria uniforme se encuentre entre estos dos valores. ¿Qué es lo que tenemos que usar? La función de densidad. ¿Cómo calculo la función de densidad? Con esta formulita. Sí. Sí la voy a tener que escribir mejor para evitar ese problema de que no entiendan. Y debemos calcular de 81.5 a X. De 81.5 a X. Aquí es donde vamos a poner esto. 1 entre 30 de 1 diferencial de t, pero esto solamente ya va a ser válido para este intervalo. ¿De acuerdo? Esta función la estamos usando para calcular el valor de mi variable aleatoria tomando el valor de 96.5 y le estamos restando el valor de 91.5. Simplemente traes las integrales aquí, evalúas, cambias los límites en donde se te indica cambiar límites. La primera integral da el valor de 1/2 y la segunda ya la calculamos, que da el valor de 1/3. Ahora lo que sigue es hacer la resta de 1/2 menos 1/3 y obtienes que la probabilidad de que tu variable aleatoria se encuentre entre 91.5 y 96.5 es de 1/6. ¿Queda más claro así, Mitzi? Sí, profe, gracias. Ya lo entendí. Entonces los demás, ¿entienden mejor si agrego esto aquí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces ahora, ¿qué nos falta? Ahora nos piden calcular la probabilidad de que la cuota sea de más de $91.5. ¿Qué es lo que me está pidiendo calcular? La probabilidad de que mi variable aleatoria sea, ¿qué? ¿Mayor o menor? Mayor.
Mayor. Mayor. Que 91.5. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Pero ahí dice mayor o igual, ¿no? Nada más tiene que ser mayor. No importa. En el caso de una variable aleatoria continua, la probabilidad de que esto sea menor o igual es la misma que la probabilidad de que sea menor. Ah, ok. Esto para el caso de variables aleatorias continuas solamente. Sí, si fuera discreta, entonces sí tiene que ser muy específico, ¿no? Y en el caso discreto es donde sí hay que especificar más. Ah, ok. Aquí no hay problema. ¿Cómo calculo esta probabilidad? ¿Cómo calculo esa probabilidad? Hoy vamos al pizarrón. Aquí en el pizarrón calculamos la probabilidad de que sea menor o igual. Si quiero la probabilidad de que sea mayor o igual, y sé que toda esta área vale 1. Sería y ya de 2. calculé esta área. ¿No? ¿Es de 2/3? Ajá, ¿por qué? Porque en total tiene que juntar 1 y si ya calculamos 1/3 que es de menor, lo mayor sería pues el restante que serían 2/3. Exactamente. Ya calculamos esta área. Esta área la calculamos aquí. El área de todo el rectángulo vale 1. Si a mí me interesa esta área nada más de lo que está aquí, ¿qué tengo que hacer? Restarle 1 menos 1/3. 1 menos 1/3. Exactamente. Esto viéndolo con las figuras, con las fórmulas y por las propiedades de las variables aleatorias continuas. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de ¿quién? De que sea menor. Exactamente. Que sea menor que 91.5. Entonces esta probabilidad da un valor de 2/3. Y con esto tenemos para el día de hoy. Lo demás quedan 10 minutos y está un poquito, tiene que ver también con áreas bajo la curva, pero vamos a recordar cosas que pues ya usamos en la preparatoria. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Tienen duda? No he usado nada que no hayan visto en la preparatoria. Todo lo han visto, todo lo que he mencionado lo han visto en la preparatoria. Integrales de este tipo. Realmente solamente hemos integrado exponenciales y funciones constantes, polinomios y un poquito de álgebra que llevaron como en primer semestre de prepa y que llevaron también en la secundaria. No hemos visto nada que no puedan repasar en un ratito, en un momento. Que esté uno encerrado y tenga uno a la mano Netflix o lo que sea, videojuegos o el celular, se puede, sí se puede. Les comento, si piensan seguir estudiando, nadie los va a estar supervisando ya si llegan a irse a otro país en posgrado o en maestría. Alguien me decía que estaba mal dejarles las tareas, ¿no? Porque muchos pueden ir y consultar en Facebook e internet, ¿no? Ahora toda la gente hace videos de ejercicios, yo lo veo muy bien, pero realmente se le puede volver a cambiar los valores a un ejercicio y otra vez tendrán que volver a hacer videos para todos los ejercicios. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Cuando llega uno a las maestrías o a los posgrados o los mandan a otros países y te dicen, tienes que entregar estos trabajos, tal fecha. Pasa una semana y el maestro nada más te va a ver, te va a decir, ¿qué llevas? No te va a decir nada. No te va a decir ni, como aquí en México, que los maestros hasta se enojan porque no les mandan las cosas. Solamente va a decir, ¿no llevas nada? Bueno, luego nos vemos.
Va a acabar el semestre y no les va a decir, solo le va a llegar y les va a plantar la calificación reprobatoria. Realmente así se maneja en otros lados. ¿Por qué? Porque allá tienen a lo mejor otra mentalidad de que es mi responsabilidad hacer las cosas e intentarlas por mi propia cuenta. Hay una frase que escuché desde la licenciatura. Esto solamente, este cálculo de aquí arriba que hicimos, solo lo tengo que hacer una vez en mi vida. ¿Y por qué lo hago? Solamente, aunque no lo vaya a ocupar en mi vida, para tener conocimiento que existe, y posiblemente lo de arriba no me sirva. A mí lo que me sirva nada más es esto. Pero uno lo hace para estar consciente de que existen otras cosas. Y que esto a lo mejor lo puedo llegar a necesitar en algún momento de mi vida. Entonces, sí estoy consciente de lo que llega a pasar cuando uno les deja las tareas, los ejercicios de tarea. No estoy tan grande, también sigo estudiando igual que ustedes. Estoy consciente de que en los exámenes en línea, algunos compañeros dicen, se fue mi internet, apagan tantito la cámara y van corriendo a ver el tutorial o lo que tengan que ver. Yo prefiero que me saquen una nota baja en el examen y que ustedes solitos se den cuenta de qué pueden y qué no pueden hacer. Si realmente lo único que les interesa es aprobar, pónganlo en el examen. Pónganlo, escríbanlo, pero no se autoengañen ustedes. O no engañen primero ustedes, ¿no? Sus papás, que eso lo escuché en algún momento, ¿no? De para qué les dejaban las tareas para llevar. Por eso les comenté, prefiero que hagan su formulario ordenado, de los casos de variables aleatorias discretas, continuas, que pongan por ahí un texto chiquito en una hoja de cuál es la función de distribución de binomial, cuál es la continua, cuál es la uniforme, cuál es el caso para las geométricas, una formulita y un enunciado así chiquito, un cuadro. Prefiero que hagan eso, porque eso les sirve para repasar, a que en el examen se lleguen a tardar más viendo un tutorial o buscando el ejercicio. No sé si me doy a entender, chicos. Estoy consciente de varias cosas. Sí, y aparte a la vez al hacer un formulario de alguna manera, pues al momento de estarlo escribiendo como que nos ayuda a retener todo y ahí como que a separar una cosa con otra. Sí, exactamente. Es mucho mejor que hagan eso a que se autoengañen transcribiendo lo del youtuber. Mejor agarren el libro. Agarren el libro. No muerden. No hacen daño. Hay gente que lo entiende hasta muy tarde, ¿no? Hay quien sí lo entiende. Hay quienes acaban la universidad y no entienden que es importante, pues, repasar o leer. Si no entiendo el texto de aquí, puedo agarrar un libro de la preparatoria para cubrir lo que me hace falta. Algunos lo entienden antes que otros. Algunas personas que matan clases lo entienden rápido, de que sí, me gusta perder el tiempo, no entrar a clase, pero es mi obligación ir a investigar el tema y no echarle la culpa al maestro. Hay gente que sí lo entiende. Hay gente que no, que realmente egresa de la carrera con un excelente promedio. Con un excelente promedio, pero resulta que todo se lo copié a mi compañero, ¿no? Y cuando me ponen a trabajar en el banco, me salen hasta canas porque no sé ni hacer divisiones. Eso, eso pasó hasta en una escuela de matemáticas, ¿eh? No están exentos. Hay gente que aprueba toda su vida copiando. No lo hagan. De verdad, prefiero que hagan el examen así, honestamente, el día viernes. Inténtenlo. Inténtenlo. Realmente les va a servir más eso si quieren ser ingenieros buenos. Eso les va a servir más. ¿Para qué me puede servir una calificación reprobatoria? Para darme cuenta en qué estoy fallando. ¿Cuál es mi realidad? Entonces, si tienen duda del tema,
¿Algún comentario? Ahorita es el momento. Profesor, Sí. te puedo preguntar algo, pero no está tan relacionado con el tema. Ajá. Ya en el ámbito laboral, ¿qué tanto sirve una maestría o un doctorado? No lo sé, yo todavía no termino. Yo sigo en el doctorado mientras les sigo dando clases a ustedes. En el caso mío, pues yo realmente quiero ser profesor porque para ser investigador o del Sistema Nacional de Investigadores te obligan a dar clases en universidad. Entonces, tengo que dar clases si quiero ser investigador mexicano. No queda de otra. Pero en mi caso, o en el caso de los investigadores, en México se nos exige una cuota de artículos por año. No sé si sea uno o dos, pero hay una cuota de artículos o de investigaciones que debes de hacer. Sí es un poco pesado. En el caso de la mayoría de gente que estudia una maestría, me enteré hace tiempo en el periódico Universal pusieron que la mayoría se va al extranjero, porque aquí no se valora mucho ese esfuerzo o ese trabajo. Entonces la mayoría lo que hacen es irse. Se llegan a contratar, en el caso de mi área, sí se llegan a contratar en el área de análisis de riesgos del sistema bancario o de programadores. No soy muy fan de la programación, pero sí es obligatorio saber. Hay cosas que a uno no le gustan hacer, pero lo tienes que aprender a hacer, porque si no te actualizas, si no estudias de lo de los demás, te pueden quitar el puesto de trabajo. ¿Qué tan rentable es estudiarla? Yo creo que depende mucho de la persona, de qué tanto te sepas mover cuando egreses y otra cosa. El hecho de estudiar una carrera no debes de olvidar de dónde saliste después de estudiar una carrera. Mucha gente pierde el piso y eso también puede generarte problemas en el trabajo a la hora de ir a conseguir un trabajo. No pierdan sus valores, intenten pues recordar de dónde nacieron. Usualmente a la gente humilde como nosotros, de repente nos llega a caer de peso cuando nos elevan un poquito el ego. Intenten no perder nunca el piso cuando sean trabajadores. Si les llega a ir bien, acuérdense de sus compañeros, de quienes te los llegaron a apoyar. ¿De acuerdo? Eso se entiende, no sé si lo entiendan ustedes todavía. Van iniciando la universidad, conforme pasa el tiempo van a entender quiénes son sus amigos de provecho y quiénes son sus amigos de cotorreo nada más. Sí sirve el estudiar una maestría, todo sirve. Incluso si no estudias, sirve siempre y cuando seas una persona trabajadora. Las personas que, por muy pocos estudios que tengan, pero que son movidas y andan buscando trabajo, lo encuentran y les va bien. Les va bien. Eso depende de cada persona. Pero si sale uno buscando trabajo sin querer encontrarlo, difícilmente uno va a lograr algo en la vida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso ya dependerá de ustedes si quieren seguir estudiando más adelante. Va a depender de ustedes. No. Y también les comento que algunas de estas cosas que les estoy mencionando, sí se las van a pedir en caso de que quieran hacer algo de finanzas o en su caso creo que es energía y movilidad, que se presta mucho a alguna maestría en el área administrativa o como es ingeniería, también se podría mover alguna maestría en ingeniería relacionado con algo, con algunas cosas. Eso depende, tienen que ver cuál es su área fin. Eso depende de ustedes, de qué es lo que quieran hacer. En mi caso, yo llegué a escuchar esta frase cuando entré a la licenciatura en física matemáticas. Si
Si solamente quieren pasar la materia, dejen de engañarse, pueden poner en el examen, solamente quiero el 6 para cambiarme de carrera y no me cuesta nada ponerlo. Pero es mejor que ustedes desde ahorita sepan bien qué quieren hacer y estén seguros de que esto realmente me gusta. Siento interés por, en este caso, por la probabilidad, por un poco, ahorita llevan probabilidad, cálculo y habilidades de expresión oral y escrita, me imagino. Sí. Entonces, agarren el gusto a las materias. No todas las materias nos van a gustar, eso es obvio. No a todos nos gusta todo. Incluso dentro de nuestra área hay cosas que uno preferiría no hacer. Pero busquen la forma de agarrarle cariño a su carrera. Es mejor cuando uno agarra una carrera y hace las cosas por gusto y no por obligación. Es más bonito, créanme. Se entretienen más y les da gusto. Y se van a amargar menos la vida si lo hacen así. Entonces, ahorita ya fue el sermón de la noche. Ya se pueden retirar, chicos, si tienen su otra clase. Si tienen dudas, ahorita es el momento. Profe, por decir, durante el fin de semana, si nos sale alguna duda, ¿le podemos enviar mensaje? Pero pues digo, si el examen va a ser el viernes, yo digo que sería mejor en la hora de clase. diría- Ah, ok, bueno, en horario de clase. Sí, sí, sí. Yo diría que si tienen duda, martes y miércoles vamos a ver distribución normal. ¿Tienen clases después de mí el día miércoles? Sí. No sabemos aún. No saben aún. Es que todavía no acaba ese maestro. Martes, miércoles. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tenemos, antes de usted ya no tenemos clase. El miércoles. Y el martes tampoco. El martes antes de clase. Okay. Una media hora o son muchas dudas. Unos 40 minutos antes de clase, el día martes. Sí, sí, yo creo que estaría bien por si, o sea, entre las dudas que vaya a tener yo y mis compañeros. Ok, 40 minutos el día martes antes de clase. Entonces vayan a su clase, chicos. Solamente no lo tomen como regaño. Piensen lo que les estoy diciendo y no lo tomen a mal. Tómenlo para que hagan el examen, pero lo hagan honestamente y hagan su formulario. De hecho, prefiero que hagan el formulario. ¿Por qué prefiero que hagan el formulario? Cuando ustedes trabajen, van a tener todos los libros a la mano. No se les va a negar agarrar nada, no se les puede negar usar nada. Y a veces importa más que lo sepan aplicar a que lo tengan todo memorizado. Hay personas que lo podrán memorizar todo bien, pero no lo saben aplicar. Hay personas que lo saben aplicar, pero no lo logran memorizar. Entonces, hay personas que logran hacer ambas cosas. No todos pueden tener las mismas habilidades, pero prefiero que hagan eso, hagan su formulario de verdad. Y a su formulario le agregan el nombre, número de boleta, y lo van a agregar como portada del examen. Lo van a agregar como portada del examen y posteriormente agregan su examen. Después, si hicieron el ejercicio de ingresos de Estados Unidos, lo ponen con la captura de pantalla o con la calificación que les puse en el Classroom. Y había una tarea de medio punto, la agregan después. Esa tarea no recuerdo cuál era, pero creo que me la tenían que mandar a mi celular y yo les regresé punto 5. Punto 5, lo agregan. Voy a recordar cuál es, pero sí hay una, y es de estadística. A partir de la parte de estadística, les dije, esta va a valer para estadística. Hubo quienes sí la mandaron. Suben esa captura y a los que hicieron el ejercicio de la variable aleatoria continua, lo agregan también para
solamente para considerarlo. Profe, lo de la variable continua es lo que mandamos apenas, ¿no? Que les dije, lo agregan al final de su examen. Ajá, Eso. ok. ¿Ok? Algunos Gracias. les dije, lo corrigen y lo suben a su examen, pero anexan la captura de pantalla de lo que les comenté para que sí sean los que me lo enviaron, ¿no? Profesor, profe, y una pregunta. Ay, perdón. ¿Cuánto nos va a entregar calificaciones del segundo departamental? Cuando acabe de calificar a los de los otros grupos. Ok. Gracias. Porque en su caso, ya acabé con los otros grupos. Ya, en su caso, su grupo sí entregó, la mayoría sí entregó los trabajos. En los otros hubo problemas por compañeros enfermos, ¿no? Entonces, como decidí empezar primero con ellos, se me acumuló un poco el trabajo, pero este fin de semana espero calificar sus exámenes. Espero calificar la mayoría. Sí, profe, gracias. Entonces vayan a su clase. Ya profesor, una pregunta. ¿Va a pedir que el examen tenga portada, así como el de la otra vez? Bueno, los ejercicios de la otra Y vez. sería tu formulario. Ah, pero no va a ser así como con el nombre de la escuela, la boleta y todo eso. Arriba de tu formulario le debes de poner nombre, boleta, escuela. Ah, ok. Arriba de tu nombre. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Para saber de quién es el examen. Sí. ¿Sí? Gracias. Empezando por apellido paterno. Siempre. Entonces, pónganse a estudiar, chicos. Los dejo descansar y al rato subo el PDF. Nada más termino el siguiente tema o un pedazo del siguiente tema y se lo subo. ¿De acuerdo? Sí, profe, Sí, profe. gracias. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.